tras unos días de feriado y en los cuales la atención de los ecuatorianos estuvo puesta en otros temas, vuelven al tapete los problemas y las diferencias políticas. Con el informe de los Pandora Papers, el diálogo con la CONAIE y la discusión de la reforma tributaria, así como análisis del presupuesto 2022 en la Asamblea. Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Al tiempo de darle la bienvenida, le preguntamos cómo ve la situación o las situaciones que se desarrollarán a lo largo de esta semana. Buen día y buen inicio de semana y buena semana para ustedes y para nuestra audiencia. Pues vemos más tensiones en la ya tensa relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Más allá de lo que determina la Constitución, algunos de nuestros representantes, miembros de una comisión permanente de la Asamblea Nacional, han llevado a cabo un proceso supuesto de investigación para terminar con conclusiones bastante extrañas, por mencionar un término y no referirnos incluso a los errores ortográficos que forman parte de dicho informe. En ese sentido, lo principal es recordar a nuestras autoridades, a todas ellas sin excepción, que la buena marcha de un país, la buena relación entre las autoridades y las instituciones, parte del respeto irrestricto a la Constitución y a la ley. Ya no estamos en aquella época en la que se forzaba a la Constitución y se interpretaban normas de manera antojadiza para poder llevar a cabo procesos sacados de los cabellos. Así es que un poco más de aterrizaje, un poco más de respeto a la normativa vigente y, por supuesto, a los pilares de la democracia que deberían sustentar todas las decisiones en el ámbito público. ¿Qué importancia, qué impacto piensa usted va a tener el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales sobre los Pandora Papers? Si viviéramos en un pleno Estado de Derecho, probablemente diríamos que no pasará algo trascendente, no se tomará una decisión que pueda generar más fricciones. Pero como, insisto, algunas personas creen que su criterio o los votos al interior de la Asamblea Nacional pesan más que la normativa constitucional, es posible que estemos frente a una nueva crisis, pues no creo que se necesite ser vidente para ver por dónde está orientado el informe de investigación de esta comisión, forzando a que ciertas situaciones a su criterio probadas generan una grave conmoción social o conmoción interna, con miras a forzar, hay que decirlo, la aplicación del artículo 130 de la Constitución, que como ustedes conocen es la parte de la muerte cruzada que le corresponde a la Asamblea Nacional, es decir, el proceso de destitución del presidente de la República. Abogado Alarcón, ¿usted considera que hay elementos o que tuvo los elementos suficientes esta comisión para aseverar de alguna manera que existe una conmoción interna en el país y a través de ello hacer sugerir o recomendar este llamado a comparecer al presidente de la República? Hay parámetros ya establecidos sobre lo que significa un grave estado de conmoción nacional, conmoción interna o conmoción social. Si bien el término, a simple lectura de la Constitución, puede resultarnos bastante subjetivo, los parámetros que están establecidos por principios y por decisiones de la Corte Constitucional dejan claro el camino respecto a qué hechos configuran, en este caso, tal causal. Intentar forzar la situación de una supuesta conmoción nacional, producto de la investigación periodística de los denominados papeles de Pandora, es ridículo por simplemente mencionar un término. Lo óptimo es que nuestros asambleístas actúen de manera responsable y si no han logrado llegar a conclusiones definitivas con los elementos que le han sido puestos a su consideración, quedarían mejor ante el país diciendo que el trabajo está inconcluso o que tienen que investigar más
pero no llegar a este mamotreto que se ha presentado, que como he dicho, incluso tiene errores ortográficos, lo cual creo que resulta bastante imperdonable. ¿Qué opinas sobre la posición asumida desde el oficialismo, desde el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de la Política, que afirma que se está gestando un golpe de Estado tras el informe de la comisión? Bueno, si es que se quiere efectivamente vulnerar la Constitución o si se va a intentar vulnerar la Constitución, estaríamos ante una ruptura del régimen democrático constitucionalmente constituido. Sin embargo, creo que el Ministerio de Gobierno no puede ni debe limitarse a comunicados de prensa o a ruedas de prensa para hablar con los medios de comunicación, sino que como principal responsable de la garantía de gobernabilidad que tiene este país, ya definitivamente deben tender puentes con nuestros asambleístas y empezar a discutir no solo este tema que empieza a ser intrascendente, sino aquellos que verdaderamente nos preocupan a los ecuatorianos. No podemos pasar de comunicado en comunicado. El Ministerio de Gobierno tiene que actuar de manera responsable, articulando a los distintos actores políticos por el bien del país. No te olvides que en este momento hay una reforma tributaria conociéndose en la Asamblea Nacional y una proforma presupuestaria para 2022 que también requieren acciones conjuntas con otras organizaciones políticas, con bloques representados en la Asamblea Nacional. Pues el gobierno, con sus 12 legisladores propios o con los 25 que forman parte de la bancada de acuerdo nacional, que es en este momento oficialista, difícilmente van a lograr algún resultado. Por otra parte, la especie de tregua que se dio con motivo del feriado entre el Gobierno Nacional y la CONAIE, ¿qué efectos ha traído? ¿Quién se fortaleció o quién debilitó sus posiciones en este interín? Dos posiciones que partieron débiles terminaron por quedar como lo que son. Al momento en que deciden tomarse un descanso producto del feriado, para del un lado y del otro no negociar e irse de viaje oficial, por supuesto, pero viaje al fin, y del otro supuestamente retirarse a sus casas para retomar energías. Ahí se ve definitivamente si se está trabajando por el bien del país o peleando por ideales o presentando propuestas alternativas o si simplemente se está haciendo estas cosas por molestar, por afán de protagonismo o incluso por pescar a río revuelto, viendo si algo pasa a futuro. Ahora, abogado Alarcón, regresando quizás al tema de esta comisión, del informe de la Comisión de Garantías en la Asamblea Nacional. Según los comisionados, el presidente de la República habría incumplido el mandato popular de la consulta que prohíbe a los funcionarios públicos tener bienes o recursos en paraísos fiscales o capitales en paraísos fiscales. Si bien esta no es una causal contemplada para juicio político o destitución, ¿qué implicaciones podría tener este incumplimiento por parte del presidente de la República? Bueno, si la conclusión de la investigación es esa, si el informe, una vez discutido en el Pleno, es aprobado, no trae consecuencias en el ámbito político, que es el que está en la esfera de la Asamblea Nacional, sino consecuencias de otro tipo, principalmente jurídicas, a nivel de otras instituciones del Estado, particularmente la Contraloría General del Estado y la Fiscalía como parte del sector justicia. Les corresponderá a estas dos instituciones determinar, después de un proceso de investigación propio, si es del caso, si efectivamente se ha vulnerado el mandato popular que después fue consagrado en una norma, la norma del pacto ético aprobada en referendo en 2017, o si en un tema particular que me resulta bastante preocupante, el presidente hubiera caído incluso en perjurio, porque no nos olvidemos que para asumir el cargo, no me voy a referir a la candidatura, para asumir el cargo se tiene que presentar una declaración patrimonial juramentada, y esa declaración debe decir perfectamente delimitado qué se tiene en cuanto a activos, qué se debe en cuanto a pasivos, se establece un patrimonio y si hubiera alguna
falla o algún tema no declarado, se estaría cayendo en un delito. Así es que ahí tendría que entrar en acción incluso la Fiscalía. Pero esas son otras instancias. No nos olvidemos que la Asamblea Nacional juega un rol político de fiscalización, y esa fiscalización además está perfectamente determinada tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Así es que en ese sentido, incluso si se resuelve invitar al presidente a comparecer al Pleno de la Asamblea Nacional sobre pretexto de las conclusiones de este informe, el presidente no está obligado a ir y responder preguntas en un tema como este, pues específicamente se dice en qué casos esto es aplicable. Ojalá no sea simplemente un show político para seguir trabajando en minar la credibilidad y la confianza, tanto del presidente de la República como de la Asamblea Nacional. Pasando a otro tema, el presidente de la República retornó ya al país en este fin de semana. Hizo una presencia en la COP26, estuvo también en España en contactos de carácter comercial. ¿Qué balance saca de esta visita del presidente de la República, donde lo más relevante quizá fue la creación de una nueva reserva marina en Galápagos, la declaración de intenciones que tendrá que ser concretada, mientras aquí en el Ecuador se ha criticado este tema de Guillermo Lasso por el contraste que existe con respecto a sus políticas medioambientales internas, en donde quizá lo más notorio es esa intención de Guillermo Lasso de duplicar la producción petrolera en el Ecuador. Bueno, en buena hora si es que efectivamente se concreta lo mencionado en la cumbre de Glasgow de ampliar la reserva marina de Galápagos. Creo que gana el país y gana el mundo. ¿Por qué no podemos aún hablar de un impacto positivo? Porque como el mismo gobierno nacional ha reconocido, es necesario que se lleve a cabo un proceso que podría ver la luz finalmente a inicios de 2022 con la expedición de los respectivos decretos ejecutivos. Y creo que en esta visita oficial no podemos ni debemos centrarnos únicamente en lo que ha sido su visita a Glasgow, al Reino Unido, sino que también, como conocen ustedes, se visitó España, un país con el que Ecuador tiene muchas relaciones comerciales, para conversar tanto con el jefe de Estado como con el jefe de gobierno de dicho país, algunos aspectos que podrían ser importantes para Ecuador y, por supuesto, además, empezar a trabajar en ese país en específico nuevos acuerdos con miras a lograr mayor inversión extranjera que genere empleo en Ecuador. Si es que eso, al igual que lo de Glasgow, efectivamente se concreta en buena hora, pero por supuesto estas visitas oficiales inicialmente lo que representan es un intento del gobierno nacional por seguir abriendo espacios en el contexto internacional. ¿Se puede prever algún giro en cuanto a las políticas medioambientales, fundamentalmente petróleo y minería por parte del gobierno? Le veo difícil, Gustavo, y eso es algo que no lo hemos visto solo en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, la incoherencia con querer quedar bien afuera, diciendo que se trabaja a favor del medio ambiente o que se establecen políticas de reserva de biosfera o reserva marina, como es en este caso aplicable, pero a la interna se trabaja en otro sentido, pensando en el aspecto económico de manera primordial. Ya nos lo han dicho que ampliar o duplicar incluso, como se ha dicho, la explotación de recursos naturales no renovables, específicamente el petróleo, busca potenciar los ingresos del Estado para cubrir el déficit, para cubrir las necesidades económicas del país. ¿Qué tan ecológico y qué tan amigable con el medio ambiente resulta eso? Creo que todos ustedes saben la conclusión. Así es que, insisto, es parte de esas incoherencias que muchas veces se ve en el gobierno cuando se intenta trabajar en una buena imagen fuera y de cara al mundo, y por dentro, en cambio, se trabaja en otros asuntos que nada tienen que ver con lo mencionado, en este caso específico, en la cumbre de Glasgow. Sí, en otro tema, abogado Alarcón, para este 10 de noviembre está prevista la cita entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas, el Parlamento de los Pueblos, con el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Qué expectativas tiene usted? ¿Qué lecturas le deja? ¿Y qué posibilidades hay de que efectivamente salga humo blanco o se pueda llegar a algún acuerdo en este encuentro, considerando la posición de ambos sectores, la del gobierno
nacional al advertir que definitivamente no se negociará en torno, por ejemplo, al precio de los combustibles y por su lado las exigencias de la CONAIE? Ningún diálogo es posible cuando las dos partes en él involucradas entran con bloqueos y con condiciones, entran con posiciones que no se van a mover ni un milímetro respecto de lo que la otra parte pretende. Eso no es bueno para el país cuando está de por medio no solo la economía nacional, sino incluso la tranquilidad de algunos sectores a los que efectivamente las medidas económicas relacionadas con los combustibles afectan. En ese sentido, esperemos que tanto el gobierno como el movimiento indígena lleguen el 10 de noviembre a una mesa de encuentro para presentar sus alternativas, para presentar al país, además, en qué puntos están dispuestos a ceder con miras a negociar puntos intermedios, porque del resultado de ese encuentro habrán beneficios para todos los ecuatorianos. Y simplemente recordar, como ya lo hemos mencionado en otros espacios y en ocasiones anteriores, que una decisión tan trascendental como la de los combustibles no pasa únicamente por sentarse con el movimiento indígena. El tema del cambio en el precio, más allá de la fijación o de que se lo haya hecho respecto de un precio superior al inicialmente planteado, el cambio en el precio nos afecta a todos los ecuatorianos, a la clase media, a la clase pobre, y creo que es fundamental que partamos del hecho de que un subsidio tiene que cumplir con los principios económicos por los cuales es creado, tiene que ser temporal, tiene que ser focalizado y tiene que estar principalmente apuntando a aquellos sectores que lo necesitan. ¿O es que acaso todos nosotros queremos que nos aumenten los impuestos para cubrir combustible subsidiado que se destina a acciones de narcotráfico, como ya hemos visto en años anteriores? Personalmente no quiero eso, pero sí, en todo caso, si sé que el dinero que se me quita de mi bolsillo mediante impuestos va a estar destinado para satisfacer las necesidades de quienes más dolidos están en la situación económica de nuestro país. Nos dijeron que nos iban a presentar un plan de focalización de subsidios en el mes de septiembre. Después fue en el mes de octubre. Estamos llegando al 10 de noviembre y no conocemos dicho plan. Ojalá no haya sido simplemente una afirmación sin sustento por parte del gobierno nacional. Para finalizar, abogado Alarcón, recordemos que hubo problemas muy serios entre el Ejecutivo y el Legislativo en forma previa a esta especie de tregua que se dio. En los primeros meses hubo errores de procedimientos del gobierno al enviar proyectos de leyes a la Asamblea que facilitaron este bloqueo de la Asamblea. Se llegó incluso a hablar de la muerte cruzada. ¿Han cambiado las cosas? ¿Ve usted con más optimismo de que estos proyectos que se encuentran ahora en manos de la Asamblea puedan encontrar mayor viabilidad? Prácticamente sería el proyecto de reforma tributaria, pero también la proforma presupuestaria. Tanta viabilidad le está dando la Asamblea Nacional al Ejecutivo después de una, diría yo, exitosa estrategia de ablandamiento, echando mano de la dichosa muerte cruzada, que un proyecto de ley que debía estar en una comisión que no es afín al Ejecutivo, termina siendo conocida y discutida en una comisión en la que el Ejecutivo no solo que tiene presencia, sino que los miembros de dicha bancada incluso presiden la comisión. Ahí se ve que la Asamblea Nacional está tendiendo puentes con la Presidencia de la República. Esperemos que, de una vez por todas, esa estrategia de ablandamiento que nos recuerda, para quienes son nuevas generaciones y para quienes estuvieron en aquella época viviendo la política nacional, lo actuado por Jaime Roldós en los años 70, finales de los 70, cuando teniendo un Congreso Nacional en contra, echó mano de un supuesto referendo para disolver el Congreso Nacional y lograr que una mayoría que le era esquiva se le alinee para mantenerse en el cargo. ¿Será acaso que es porque los asesores del presidente de la República en este momento corresponden a la misma época? Lo cierto es que al parecer la estrategia en este momento puntual ha funcionado. Bien, queremos agradecer al abogado Mauricio Alarcón de la Fundación Democracia y Desarrollo por su opinión y su visión sobre lo que se espera en esta semana que se inicia en Ecuador, en donde hay varios
temas que estarán siendo discutidos y debatidos en el tapete político.